Muy buenos días, mi nombre es Angélica Hilario y hoy les estaré hablando acerca de lo que es la educación, su origen, clasificación, objetivos, características e importancia. La educación es utilizada mayormente como un eje transversal y se puede decir que la educación es un proceso cultural del aprendizaje y es a través del cual las personas podemos desarrollar diferentes capacidades, habilidades, tanto físicas como cognitivas. Y también podemos fundamentar nuestros valores y creencias, lo cual nos permiten desenvolvernos en nuestra sociedad como buenos ciudadanos. La educación también es de carácter obligatoria, es un derecho que tienen todos los humanos, todos los seres humanos, seres sociales, de recibir una educación. Todos los países deben de proporcionarle una educación gratuita y pública a los ciudadanos. No importa el país que sea, debe proporcionárselo por ley, por derecho. También la educación va más allá de adquirir o reforzar conocimientos que ya tengamos o adquirir nuevos conocimientos, ¿verdad? Porque esta más bien es un proceso cultural. La educación es un proceso cultural para poder desenvolvernos mejor en la sociedad, conocer mejor la cultura, conocer mejor los aspectos que envuelven nuestra sociedad donde nosotros vivimos. Entonces, por eso la educación es tan importante y necesaria. Ahora bien, ¿dónde surge la educación? La educación surge en lo que fueron las comunidades primitivas. ¿Y cómo? En ese tiempo no se tenía de que una estructura educativa, sino más bien se daba como de generación en generación. O sea, cada, cada tribu, cada comunidad de ese momento transmitía, los mayores les transmitían el conocimiento a los más pequeños de las comunidades, conocimientos acerca de lo que ya ellos sabían. Por ejemplo, cómo cazar, cómo elaborar sillas o cosas para sentarse, cosas para su propio manejo, artesanías, ese tipo de cosas. Cualquier cosa que ellos supieran hacer, ellos se la enseñaban a sus más pequeños de las comunidades. Entonces, los métodos de enseñanza más antiguos que se conocen, que se puede decir que son un poquito más estructurados, vienen de lo que es el antiguo de Oriente, así como también de la antigua Grecia. Esos países tenían un poquito similar a lo que era la educación en las comunidades prehistóricas, pero ya con, ¿verdad?, un poquito más de, de modernidad, por así decirlo, aunque no era en época moderna, con un poquito más de avances, es la palabra. Entonces, en ese tiempo, en la antigua Grecia y en el antiguo Oriente, ellos enseñaban según el rango en el que se encontraba cada persona. Por ejemplo, las personas con rango alto, los chicos tenían que aprender sobre la guerra, sobre política, sobre filosofía, y los más de clase más baja, entonces tenían que aprender oficios como carpintería, trabajar la tierra, entre otros tipos de oficios que se daban en el momento. O sea que la educación era más por renglones, era más según tu clase social. No importaba, no importaba que no había una educación que fuera que para todos, no, era una educación según tu renglón. También la educación en ese momento no se permitía para mujeres. O sea, las mujeres no tenían derecho a una educación, las mujeres aprendían el oficio del hogar. Y otra cosa también, los jóvenes, los más pequeños, que vivían en clase media, en los primeros años de vida aprendían qué hacer es el hogar, oficios del hogar. Y ya luego de una cierta edad, creo que a partir de los 7 u 8 años, ya se iban a aprender sobre el oficio que ejecutaba el padre. Pero las niñas se quedaban toda su vida en la casa aprendiendo acerca de los oficios que se trabajaban. Ahora bien, ya llegando a a la parte más moderna de la educación, la parte más ya actual, porque la educación tiene una travesía bastante larga, bastante compleja, que sería un poquito extenso hablar aquí. Eso sería ya en otra parte, hablar de ello. Pero ya llegando aquí a la parte más actual de la educación, se clasificó de tres formas: la educación formal, la educación informal y la educación no formal.
educación informal, perdón, la educación no formal y la informal son completamente diferentes, a pesar de que uno piense que el término funciona de la misma manera, pero no. La educación formal se refiere a aquella educación que se da en las escuelas, en una institución educativa organizada, una institución educativa que está registrada. Las escuelas, universidades, eh, centros educativos secundarios y ese tipo de cosas. Entonces, aquí es donde ya entramos los diferentes tipos de educación formal. Está la educación infantil, que es como la conocemos aquí, la inicial, que es donde está kindergarten, está inicial, se llama así también, está preprimero, antes de entrar a la educación básica. Entonces, está la educación básica, que parte desde primero de primaria hasta sexto de primaria. Y luego la secundaria, que parte desde octavo de bachillerato, de octavo de básica, ¿verdad? De séptimo de básica, perdón, hasta cuarto de bachillerato, pero ya ahora cambió el nombre. Ahora octavo, el antiguo octavo, ahora se le dice primero, perdón, al antiguo séptimo, se le dice ahora primero de secundaria. Y a cuarto de bachillerato, como se le decía antes, ahora se le dice sexto de secundaria. O sea, estos términos ya han cambiado, han evolucionado y pues nosotros también tenemos que adaptarnos a ellos. Entonces, después de la educación secundaria está la educación superior o de grado. Esta es la educación universitaria, la que estamos cursando nosotros los universitarios. Es esta. Y la de posgrado, bueno, es la que ya está después de uno haber terminado con su carrera de licenciatura o de doctorado. De doctor, por ejemplo, en medicina. Ya el posgrado son las preparaciones que uno se hace luego de haber hecho una carrera universitaria. Dentro del posgrado está la maestría, especialidades y todo eso. También hay otros que son doctorados, que son ya especialidades un poquito más fuertes, ¿verdad? Pero dentro de la educación formal están todas estas. Ahora bien, con la educación informal, esta es la que se hace a través de la familia o otro aspecto. O sea, la educación informal es la que se viene haciendo desde la edad primitiva, que se va transmitiendo de generación en generación, mis abuelos a mis padres, de mis padres a mí. Es la que se transmite dentro del hogar, por ejemplo, valores del hogar, las reglas de cortesía, esas cosas son las que se aprenden en la casa, no en los centros educativos, no en la escuela. En los centros educativos, verdad, se le hace un recuento, pero no es allí donde tienen que aprender los niños este tipo de cosas. Por ejemplo, los quehaceres de la casa, eso es parte de la educación informal, cómo comportarse y todo ese tipo de cosas. Se aprende en la casa a través de la familia, a través de la conexión con los demás, a través de la conexión con los demás seres sociales, con la sociedad que me rodea. Pero ya en el caso de la educación no formal es completamente diferente, por eso le digo que no es lo mismo. La educación informal es aquella que se aprende en casa, que se aprende interactuando con los demás. La educación no formal es aquella que se imparte en instituciones, academias y ese tipo de cosas, pero que estas no suelen poseer un reconocimiento formal. Por ejemplo, hay escuelas que son un ejemplo de pintura que no están avaladas directamente por el gobierno, te pueden dar un certificado, ¿verdad? Pero no están avaladas por el gobierno, no tienen ni que ¿verdad? Una ordenanza, por así decirlo, que esté relacionada a cualquier asunto del Estado. Esos son tipos de educación no formales. Por ejemplo, alguien que dé clases de música, esa es una educación no formal porque tú estás recibiendo una educación de un tipo, pero no está avalado por ningún tipo de institución social en específico. También, ejemplo, dentro de educación formal, no lo mencioné, ustedes se pueden fijar que hay muchas escuelas técnicas y hay muchas escuelas, un ejemplo, de bellas artes. Aquí, por lo menos en Cotuí, tenemos una escuela de bellas artes. Aquí debemos hacer un hincapié. Y también tenemos aquí una escuela técnica.
Debemos hacer hincapié, esas dos escuelas, tanto la Escuela Técnica Inmaculada Concepción, que tenemos aquí en Cotuí, y la Escuela de Bellas Artes de Cotuí, EBAC, ambas son instituciones sociales, o sea, instituciones del Estado, y no podemos meterlas o ponerlas dentro de educación no formal, a pesar de que sean academias, a pesar de que sean escuelas técnicas. No, no podemos ponerla en la educación no formal porque estas pertenecen al Estado, están avaladas por el Estado y los certificados que te dan están sellados por el Ministerio de Educación. Así que esas escuelas sí son escuelas formales, pertenecen a la educación formal. Las que no pertenecen a la educación formal, o sea, no son formales, son aquellas que se dan en un lugar en específico o lo que sea, pero no tienen ninguna relación con el Ministerio Educativo del Estado. Es algo que debemos aclarar porque no podemos confundir, ¿verdad? Entonces, la educación no formal son con aquella educación que recibimos a través de una institución o academia, pero que esta no está avalada por el Ministerio Educativo del país. La educación informal es aquella que se da en la familia o a través de la interacción con las demás personas. Y la educación formal es aquella que se recibe a través de una institución que está completamente avalada por el Ministerio Educativo. Espero que esta parte quede completamente clara porque hay que hacerle mucho hincapié. Ahora bien, la educación tiene diversas características. Yo mencionaba una de estas, que la educación es un derecho. O sea, es un derecho porque todos debemos tener educación. La educación es propia para cada quien, porque si uno no recibe educación no puede avanzar, no puede seguir. También la educación es una disciplina que transmite valores. O sea, a través de la educación nosotros obtenemos valores. Y no solo de educación formal, también de la informal y de la educación no formal. A través de cualquier educación nosotros adquirimos valores. Y como ya decía anteriormente, uno aprende valores en su casa, en la sociedad, tanto positivos como negativos, valores y antivalores. Pero ¿qué pasa? Debemos tomar mejor los valores, las cosas buenas, para así poder ser buenos seres sociales. También la educación es una guía en el proceso de aprendizaje. O sea, la estructura de la educación es para poder ayudar a que el aprendizaje sea mejor. Ahora bien, también la educación forma la actitud del estudiante. Cuando un estudiante se educa, ¿verdad? Cuando una persona se educa, se nota. Se nota porque la persona tiene una forma de pensar distinta, tiene una forma de hablar diferente. Entonces, esto hace que el estudiante pueda tener mejor desenvolvimiento en lo que es la sociedad. Por eso se dice que la educación forma la actitud del estudiante, forma la actitud de las personas. Entonces, la educación tiene diversos objetivos. Entonces, los objetivos principales de la educación son los siguientes. Proporcionar un pensamiento crítico a las personas, a los estudiantes. ¿Qué quiere decir con un pensamiento crítico? Esto quiere decir que la persona piense de manera objetiva, o sea, con lo que debe ser, no con lo que yo quiero que sea. Que si yo veo un ejemplo, una manzana, pero porque yo quiero decir que es amarilla, pero no es amarilla, es roja. Entonces debo pensar de manera crítica para que cuando yo vea esa manzana, yo diga, esa manzana es roja, pero es roja porque en verdad la manzana es roja, no porque yo quiera que sea roja. No sé si me entiendan, pero que sean las cosas tal como es. O sea, que no pensamos con lo que yo quiero que sea, sino con lo que verdaderamente es, que vayamos con la verdad. Esa es la palabra, que vayamos con la verdad a la hora de hacer un pensamiento, a la hora de hacer una crítica, a la hora de hacer alguna argumentación. Que vayamos siempre con la verdad, con lo que realmente es. También evaluar la comprensión de los contenidos impartidos. O sea, la educación debe de tener en cuenta qué tanto aprendieron los estudiantes. La educación se encarga de ver
de velar porque los estudiantes aprendan los contenidos necesarios para así poder tener un mejor desenvolvimiento social, que aprendan los contenidos necesarios, contenidos bases, para que cuando pase a siguientes niveles escolares tenga ya esa zapata necesaria para poder seguir construyendo conocimientos, porque si el niño empieza con una zapata que no está firme, que está débil, entonces todo lo que vaya construyendo se va a derrumbar. Es lo mismo cuando nosotros hacemos una botella, cuando nos embotellamos algún contenido, alguna clase, es lo que pasa, que nosotros queremos aprendernos algo, simplemente lo aprendemos por el momento. Y después cuando esa botella se rompa, que yo tengo ya que utilizar los conocimientos que se supone que yo debo aprenderme, que me embotellé, y yo debo utilizar después, ya no lo tengo porque la botella se me rompió y ya no recuerdo nada. O sea, nosotros debemos tener una base siempre. La educación es progresiva, la educación es por etapas. Entonces, si no llevamos exactamente cada etapa como debe ser, no vamos a aprender. No vamos a aprender absolutamente nada. Entonces, la siguiente parte es formar seres humanos libres de pensamiento y libres de opinión. O sea, la educación está encargada de que cada uno de nosotros podamos forjar nuestros pensamientos, formar pensamientos propios y que no nos afecten las opiniones negativas de los demás, porque debemos nosotros tener nuestros propios criterios, ser originales. No porque un líder político o un líder social diga que algo es de una forma, tiene que ser correcto. Y porque él diga que es así, yo debo seguirlo. No, yo debo observar críticamente, porque ahí viene el primer paso, críticamente, si en verdad es correcto eso. Y si es correcto, entonces yo puedo seguirlo. Si no es correcto, entonces yo mejor forjo mis propios criterios, ¿verdad? Y pienso como yo creo que es correcto de manera objetiva, siempre de manera objetiva. Porque si nos vamos de forma subjetiva, entonces ya la cosa va a ser diferente. No vamos a estar velando de que por algo crítico, sino más por algo que a mí me conviene o que yo quiero. Entonces, no es lo correcto. Ahora bien, la educación posee una importancia fundamental para las sociedades. O sea, una importancia que es uno. La educación permite que el individuo pueda adquirir más conocimientos acerca de su cultura, o sea, acerca de lo que es su cultura, su país, donde vive, en donde se relaciona. Y esta se encarga de que pueda adquirir más conocimientos sobre su cultura de los que podría aprender solamente a través de observaciones e imitación. La educación nos enseña desde las raíces de nuestra cultura, dónde surge, de dónde surge, por qué. O sea, la educación nos enseña lo más mínimo que nosotros necesitamos saber para poder ser seres sociales, para poder convivir con nuestra cultura, porque nosotros, la cultura es algo que va de generación en generación y uno lo puede adquirir a través de la imitación, de la observación, de que yo estoy viendo que lo que hacen los demás. Pero es bueno saber, no solo hacer lo que hacen los demás, sino saber por qué lo hacen. Por ejemplo, saber por qué se celebra la independencia el 27 de febrero. Ese es un acto cultural. ¿Por qué se celebra la independencia? ¿Cuál es la razón por la cual los colores de dominicanos son rojo, azul y blanco? ¿Por qué? Eso es parte de nuestra cultura. ¿Por qué es parte de nuestra cultura, un ejemplo, la tambora, el merengue? O sea, yo veo, yo sé que eso es parte de mi cultura, pero ¿por qué es parte de mi cultura? Entonces, la educación se carga de esto, de enseñarnos desde abajo, desde lo más mínimo hasta lo más mucho, de lo general a lo particular sobre nuestra cultura, sobre lo que tenemos que aprender. Entonces, la educación es ese objetivo, no importa el país, no importa dónde estemos. Esto es lo que la educación se encarga, porque es tan importante. La educación nos enseña a nosotros a cómo actuar en la sociedad, porque una persona que no se educa no puede vivir en sociedad. Podemos comparar a una persona que es educada, que ha estudiado, y una persona que no ha estudiado.
podemos ver las diferencias de cómo se comporta ante la sociedad y de cómo se comporta ante el mundo. Entonces, debemos tomar en cuenta eso como importancia de la educación, porque una sociedad sin educación no sería nada. Ahora bien, para concluir, de manera generalizada, la educación es la que hace posible el avance de los pueblos. La educación es la que hace posible que cada uno de nosotros podamos ser buenos seres sociales, que podamos aprender conocimientos tanto académicos como de la vida, conocimientos culturales sobre nuestro país, sobre nuestro estado, sobre nosotros mismos, porque nosotros formamos nuestro país. Entonces, si no nos educamos, no podemos ser seres sociales, no podemos ser seres que interaccionan entre sí. No podemos porque no vamos a saber cómo hacerlo. La educación es un ente fundamental en todos los países y en los países en los que la educación es muy precaria, hay mayores niveles de problemas, hay mayores niveles de pobreza, de corrupción, porque si como ciudadanos no nos interesamos en educarnos, no nos interesamos en saber nuestros derechos, nuestros deberes, nuestra cultura, conocernos. Entonces, nadie nos va a defender, nadie va a saber cuáles son nuestras necesidades. Solamente nosotros podemos y de la única forma que nosotros podemos luchar por nuestro bienestar, por nuestra educación, por nuestro país, es estudiando, sabiendo lo que merecemos, sabiendo lo que necesitamos, es de la única forma en que nosotros podemos velar por esas cosas que nos hacen falta. La educación dominicana, quiero hacer este paréntesis aquí, la educación dominicana hasta ahora tiene muchas cosas buenas, pero le hacen falta más cosas. Y nosotros, si sabemos qué le hace falta en nuestra educación, vamos a saber qué pedir, vamos a saber por qué luchar y debemos luchar por la educación. No solo de que luchar por la economía, hay que ser, no, es luchar por la educación, porque a partir de aquí es que viene todo. Si no nos educamos, no vamos a tener gente preparada para trabajar, no vamos a tener gente preparada para que el país avance. Entonces, la educación es lo fundamental en cualquier país, es el ente fundamental, o sea, es todo. Todo se fundamenta en educación. Un presidente no haría un buen trabajo si no estuviera educado, si no se educara. Nadie, ni un médico no podría curarnos si no está educado, si no se educó, si no fue a la escuela, si no fue a una universidad. Entonces, todos los aspectos sociales están rodeados de la educación. Hasta que usted sea vendedor en una camioneta, así como andan vendedores ambulantes, hasta si no fuera vendedor ambulante, uno debe tener por lo menos una educación primaria para uno saber cómo tratar a la gente, cómo decirle buenos días, en qué puedo servirle. Para todo, hasta para lo más mínimo se necesita una educación, por lo menos básica. Así que vuelvo y reitero, la educación es lo más importante en una nación. Y es muy penoso que en muchos países la educación no sea tan bien vista, o sea, no sea tan importante, no se le da la importancia que debe darle y es un error. Es un error muy grave porque la educación lo es todo para un país. La educación lo es todo para una nación. Espero que mi exposición le haya sido de bastante agrado, le haya gustado y que hayan aprendido bastante. Cualquier cosa me pueden hacer saber a través de los comentarios en YouTube para así poder seguir mejorando. Muchísimas gracias.